Bienvenidos a esta sesión en la que conoceremos un poquito más sobre la investigación bibliométrica, esta nueva rama de la ciencia que está generando bastantes investigaciones, bastantes artículos científicos derivados precisamente de la cienciometría, de la bibliometría. A ver, mejor otra vez, voy a ser más directo, sin tanto chamuyo. Ahora sí. Bienvenidos a esta pequeña reunión en la que hablaremos sobre la investigación bibliométrica. Quien les habla es el ingeniero Julio Postigo Sumarán. Soy investigador Renacid y tengo varias publicaciones en Scopus y Web of Science precisamente que hablan o que tienen como fuente investigativa la investigación bibliométrica. Ahora vamos a conocer algunos detalles, algunos aspectos resaltantes sobre esta investigación. Y primero vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a ver cómo surge esta investigación bibliométrica para tener también una idea de qué se trata. ¿Ya? Cuando escuchamos esa palabra biblio o ese término biblio, esa raíz, siempre se nos viene a la mente aspectos relacionados a libros. Y precisamente aquí nosotros encontramos una primera referencia en el año 1952, cuando este señor José Domingo Gunucor define a la bibliometría como una técnica que va a permitir calcular el peso de las hojas, el formato, el tipo de letra, la cantidad de palabras que podía tener un libro. Hablamos del año 1952, cuando todavía no existía el Internet, y básicamente pues las mediciones o los cálculos que se hacían iban en torno a libros físicos. Luego, esto fue evolucionando a finales de la década de los años 60. Alan Pritchard ya define a la bibliometría como la aplicación de las matemáticas, la aplicación de métodos estadísticos a libros y cualquier otro medio de comunicación, sobre todo buscando difundir indicadores, buscando difundir cantidad de cifras que expresen exactamente cómo se trabajaba o cómo es que se evolucionaba a través de los años, cómo los libros tenían diferentes tendencias e iban cambiando a través de los años. Básicamente, extraemos ese primer concepto, aplicación de matemáticas y métodos estadísticos para obtener valores que permitan evaluar libros. Ahora, la bibliometría ya se considera una rama de la cienciometría. Básicamente permite realizar estudios que evalúen la actividad científica, que evalúen la producción científica sobre un determinado tema, utilizando precisamente lo que hace un momento mencionamos, las matemáticas y la estadística. Así vamos a obtener datos objetivos, datos reales, sobre diferentes aspectos de la producción o de la literatura científica generada en un lapso de años sobre un determinado tema. Su unidad de análisis va a ser el artículo científico. Básicamente busca evaluar producción científica y lo representa por este tipo de documento. También se pueden evaluar resúmenes, libros o cualquier producción científica, pero se centra en artículos científicos y tiene también como unidad de estudio las citas, ya que sabemos nosotros que por la cantidad de citas que puede recibir un artículo científico se puede determinar muchos aspectos relacionados a su impacto o a la cantidad de lectores incluso que ese artículo pudo haber tenido. Básicamente, la bibliometría, al ser una rama de la cienciometría que se basa en mediciones, en generar indicadores estadísticos y matemáticos muy confiables, permite tomar decisiones, permite gestionar conocimiento, permite determinar líneas o tendencias de investigación en un determinado periodo de tiempo. Así que básicamente es importante porque va a permitir, por ejemplo, a una universidad dirigir sus fondos de financiamiento
hacia determinados temas que necesitan investigarse. Pueden haber temas que ya están trillados, que ya están desfasados en el tiempo, que simplemente no merecen una investigación, y menos aún que se destine dinero a investigar ese tipo de temas. La bibliometría permite determinar exactamente qué es lo que se debe investigar y también el impacto que han tenido las investigaciones que se han hecho en el pasado. Se puede ver si un fondo que se destinó a una determinada investigación realmente pues fue retribuido, realmente generó un artículo de impacto o una investigación que modificó, cambió, alteró o probablemente benefició a una sociedad. Ahora, la bibliometría va a tener variados objetivos y como ya lo dijimos anteriormente, el principal es conocer y mejorar el impacto, la visibilidad de la producción científica que puede tener una organización o una entidad académica. También permite elaborar rankings de autores, rankings de países, identificar tendencias de conocimiento, saber en qué revista o en qué editorial publicar, porque nos va a permitir también saber la cantidad de citas, el impacto que realmente ha tenido esa revista o esa editorial. Nos va a permitir también identificar autores trascendentes, relevantes, instituciones, revistas más productivas o que tienen más cantidad de citas, estudiar relaciones entre personas, instituciones y disciplinas, las famosas redes, estudiar las publicaciones científicas de una institución en apoyo de su estrategia de investigación, lo que mencionamos también hace un momento. Y bueno, básicamente a las universidades incluso les sirve en su proceso de acreditación o durante destinos que hacen de sus fondos, subvenciones o cualquier control de calidad que quiera hacer de sus publicaciones, incluidas las tesis de sus alumnos, no solo tesis doctorales, también pueden ser incluso las tesis de pregrado. ¿Ya? Entonces, como vemos, la bibliometría es muy útil. La bibliometría cumple varias funciones que se basan básicamente en la medición cuantitativa de producción científica. Esta bibliometría se basa en tres principios, tres leyes fundamentales. Primero tenemos las leyes de Price. Esta se subdivide en dos: la ley de crecimiento exponencial de la información científica y la ley de envejecimiento, cuando ya los documentos se vuelven obsoletos, cuando ya dejan de tener trascendencia o impacto debido al paso de los años. La ley de crecimiento exponencial nos dice que cada 10 o 15 años se duplica el conocimiento científico. Hay una renovación muy rápida y eso genera precisamente el envejecimiento de la producción científica. También un artículo o cualquier documento científico, entre más antiguo es, menos se cita, va perdiendo impacto hasta que queda totalmente obsoleto. Tenemos la ley de Bradford también, o la ley de dispersión de la literatura científica. En esta, básicamente, nosotros podemos encontrar que la mayor cantidad de producción científica se concentra en pocas revistas. Son revistas de impacto, son revistas que básicamente trascienden comparándose con el resto, pero son pocas y concentran la mayor cantidad de trabajos de impacto cuando se hace un estudio bibliométrico. La ley de Lotka es parecida, pero se basa en la productividad de los autores científicos. Muchos trabajos, la mayor cantidad de trabajos que tienen la mayor cantidad de citas también, se concentran en pocos autores. Básicamente ellos son el top, los más importantes autores, y concentran la mayor cantidad de trabajos de impacto que tienen trascendencia dentro de la rama de la ciencia en que han sido publicados. También encontramos indicadores bibliométricos. Estos indicadores pueden ser muy genéricos o, como vamos a ver en unos minutos, pueden ser muy específicos. Acá vamos a ver primero los más genéricos.
Y como su nombre lo indica, indicadores, ratios, KPIs, básicamente son datos numéricos que nos van a permitir, al ser interpretados, obtener información sobre algún aspecto, algún dato particular de la literatura científica, ¿no es cierto? Por ejemplo, la cantidad de citas que ha recibido un artículo científico. ¿Cuántos autores han considerado como parte de su bibliografía a otro autor? Y obviamente han tenido que citarlo también en el cuerpo de su artículo científico. A mayor cantidad de citas recibidas, obviamente ese autor va a trascender, ese autor va a tener más impacto y va a permitir también que vaya creciendo, que vaya teniendo una mayor reputación dentro de la rama en la que desarrolla sus investigaciones. Esto también va a ayudar a las revistas científicas. Al tener mayor cantidad de citas, las revistas también van a ascender, van a crecer, van a acceder a bases de datos más importantes y de esa manera también van a ir evolucionando. ¿No? Tenemos indicadores como el SciScore, los cuartiles que ya trabajan directamente con las revistas, el factor de impacto, el índice H, que es para los autores, el ranking Shimao para revistas científicas, los índices de inmediatez, ¿no? Son solo algunos indicadores bibliométricos, pero muy generales, que permiten evaluar, como vemos bien, no solo autores, sino también publicaciones, revistas. Los indicadores van a medir diversos aspectos. Pueden medir la actualidad de los documentos, la vigencia, pueden medir las áreas temáticas, el impacto o la visibilidad de estos artículos o publicaciones, la tipología de los documentos, ¿no? ¿Qué tipo de documento científico es? Artículos, resúmenes, cartas al editor, reviews, la dispersión que pueden tener las publicaciones, el idioma en que se publican generalmente este tipo de literatura científica, las colaboraciones entre autores, y no solo entre autores, también entre países, el consumo de información e incluso la bibliografía que se puede utilizar, si es nacional o extranjera, en este tipo de publicaciones científicas. ¿Cómo nosotros podemos hacer bibliometría ahora en la actualidad? Tenemos bastantes softwares que nos ayudan a realizar este tipo de investigaciones. Como vamos a trabajar con gran cantidad de datos, requerimos, necesitamos herramientas que nos permitan pues analizar, que nos permitan extraer lo más necesario de esos datos, lo que hemos visto hace un momento, los indicadores bibliométricos. Tenemos, por ejemplo, el Publish or Peris, que es una herramienta muy sencilla, fácil de manejar y que prácticamente nos condensa muchas bases de datos en una sola interfaz. Se descarga gratuitamente, no demora ni un minuto en instalarse y ya la podemos utilizar. También nos genera algunos indicadores bibliométricos interesantes. Ideal para generar estados del arte, para generar marcos teóricos basándonos en verdadera información científica. Otra herramienta muy utilizada en la actualidad, quizás la más vigente para los que hacen bibliometría, el Bibliometrics, que tiene una interfase, que la vamos a ver en un momento, a través de una página web, y que permite de una manera muy rápida, muy sencilla también, obtener una cantidad enorme de indicadores bibliométricos. Tenemos para hacer las famosas redes, el Hootweaver, que también es una herramienta gratuita. El Bibliometrics se basa en el software R, gratuito también. Tenemos el Gephi, que también nos sirve para analizar redes. El Paget, lo mismo. El SciNet. Todas son herramientas que están a disposición, libres, gratuitas, y que no es difícil manejarlas ni tampoco aprenderlas. Vamos a encontrar mucha información en YouTube, muchos tutoriales, algunos en inglés, otros ya en español, que nos van a permitir trabajar con estos softwares sin mayor problema. Simplemente dedicarle una tarde y puedes aprender a manejar algunos de estos programas y poder empezar a realizar ya análisis bibliométricos. Acá vemos el ejemplo de un esquema de investigación bibliométrica, básicamente parte de la selección de las palabras clave, de las palabras con las que se va a hacer las búsquedas en las bases de datos. Acá está trabajando con Scopus, pero podemos trabajar con cualquier base de datos
de la cual podamos descargar su información y luego procesarla a través de alguno de estos softwares que hemos visto. A través de este proceso ya nosotros vamos a poder extraer la información que necesitemos, ¿no? De repente queremos ver cómo han crecido las publicaciones a través de los años, cuántas citas han recibido. De repente queremos ver también quién es el autor más citado, el autor más importante dentro de una rama de la ciencia. Podemos ver las áreas temáticas, básicamente ese tema, cómo se desarrolla en diferentes ramas de la ciencia, no necesariamente en una sola. Podemos ver las redes de citación, de cocitación, las redes entre autores, cómo se interrelacionan los autores de diferentes países. Podemos hacer un análisis de clústeres, podemos también trabajar mapas de países para ver cómo va su producción y cómo compararlos. Y precisamente todo lo que estamos viendo aquí lo vamos a trabajar ahora utilizando el Bibliometrics. ¿Ya? Esta es su interfase y esto se trabaja utilizando el software R. Hay que descargar el software R, hay que instalarle un paquete que se llama Bibliometrics. Todo ello es muy sencillo, no demorará más de 15 minutos que hagas todo el proceso y luego ya puedes empezar a trabajar con este programa. Obviamente necesitas extraer una base de cualquier tema, de cualquier búsqueda que hayas realizado. En este caso estamos trabajando con viruela del mono, hemos hecho una búsqueda simple, no hemos trabajado con todas las palabras clave que podríamos haber generado sobre este tema, solo hemos hecho una y en función a ello hemos obtenido 863 documentos científicos de la base de datos Scopus. Los hemos descargado utilizando su propia interfaz, la que vemos aquí, lo hemos exportado en formato CSV, ¿no? Y gracias a ello hemos podido obtener ya la base de datos. Acá hay varias opciones para exportar de Scopus y esto lo encontramos en todas las bases de datos importantes que existen. Lo mismo podemos hacer en Web of Science, lo mismo se puede hacer en Dimensions, en PubMed, todas las bases que sean o estén vigentes en la actualidad. Estas bases de por sí también ya tienen filtros que nos pueden ayudar a hacer análisis bibliométricos, lo que vemos al lado izquierdo. Ahí ya podemos encontrar producción por años, podemos encontrar autores representativos. Miren este nombre, Damon. En un momento lo vamos a volver a ver en el Bibliometrics. Tenemos las áreas donde se publican los artículos relacionados a este tema. Tenemos los tipos de documentos, ¿no? Artículos, cartas al editor, revisiones, notas editoriales, fe de ratas, capítulos de libro, publicaciones cortas, ¿no? Tenemos las palabras clave, las afiliaciones, los países que producen más, ¿no? Acá nosotros podemos ver si queremos toda la producción por países sobre este tema, que es viruela del mono, que estamos analizando. ¿Ya? Así que, como ves, las propias bases de datos también traen sus filtros y estos filtros nos pueden ayudar también a realizar análisis bibliométricos muy rápidos. Ahora, yendo ya al Bibliometrics, como ya tenemos descargada la base de datos, nosotros simplemente cargamos esa base de datos a través de esta interfase. Fíjate que al lado izquierdo tiene todo el menú, todas las opciones. Y al lado derecho también ya nos aparecen opciones secundarias derivadas del menú principal. Acá, por ejemplo, nosotros escogemos el tipo de archivo, la base de datos. Fíjate cómo este software trabaja solo con Web of Science, Scopus, Dimensions, Lens, PubMed y Cochrane. No trabaja con otras bases de datos. Yo no puedo subir aquí un extracto de repente de datos de SCielo o de Vesco porque no lo va a correr, no lo va a aceptar, no lo va a transformar. Por más que lo coloque en el formato CSV o TXT, no lo va a aceptar este software. Luego en Browse yo puedo buscar exactamente en qué parte de mi disco duro se encuentra la información que he descargado y luego al hacer clic en Start ya tranquilamente hago este proceso de convertir la base de datos original de Scopus
en un entorno que ya pueda ser reconocido por Bibliometris. Básicamente es una transformación, una exportación que hacemos de datos desde Scopus a la interfase de Bibliometris. Acá ya está todo descargado. Cuando podemos ver esta tabla que nos aparece con datos de los artículos, es que ya se ha podido realizar con éxito el proceso. Luego yo tengo ya múltiples opciones para hacer análisis bibliométricos. Tengo filtros, si quiero filtrar por año, si quiero filtrar por lenguaje, por idioma, ¿no es cierto? Si quiero publicar por tipo de documento, aquí yo puedo ya hacer los filtros que desee y luego hacer clic en Run para que se aplique el filtro. Aquí también yo puedo encontrar información principal sobre la base que he descargado, en este caso sobre el tema que he descargado, Viruela del Mono. Acá rápidamente podemos ver que la primera publicación en Scopus fue en el año 64, la primera vez que se habló sobre esta enfermedad y que, bueno, está vigente hasta ahora, hasta el 2002. Hay 340 fuentes, es decir, 340 editoriales o revistas que publican o que han publicado artículos sobre este tema, 863 documentos que pueden ser artículos científicos, pueden ser editoriales, ¿no? El ratio de crecimiento anual 9.68%, es decir, es un tema que está en crecimiento, ¿no? Hay 3.789 autores que han escrito sobre este tema. Como ves, simplemente viendo estos indicadores, tú ya te puedes dar cuenta de muchas cosas, ¿no es cierto? De muchos aspectos relacionados con la ciencia y básicamente con el tema que nosotros estamos investigando. Esto también lo puedes ver en formato de tabla, y aquí salen algunos datos más, por ejemplo, ya los tipos de documentos, ¿no? Esto, tú me dirás, yo ya lo he visto en Scopus, sí, hay información que la podemos trabajar con la propia, con los propios filtros de las bases de datos, pero hay otra que no es tan fácil de poder procesar utilizando estas bases de datos. Acá sí se generan de forma automática y como vemos, también de una manera muy clara, de una manera que nos permite tomar decisiones o interpretar rápidamente lo que vemos. En este caso, miren cómo la producción científica ha despegado en el año 2022. Pese a que estamos recién en septiembre, ya existe una elevada tendencia, hay un crecimiento enorme en este año. ¿Por qué? Porque básicamente ha habido pues una epidemia de esta enfermedad a nivel mundial y eso ha generado que se investigue más sobre esta enfermedad. El otro pico que fue en el año 2003-2004 se debe a que también en ese año hubo un pico de esta enfermedad, ¿no? Ahí ya nos vamos dando cuenta de cómo se desarrolla la ciencia también en función a lo que pasa, a los eventos que pueden suceder en un determinado año. Acá tenemos el promedio de citas por año, aquí es donde se ve el crecimiento que tiene este tema de manera continua, con los picos que ya indicamos, ¿no? El año 2003, 2004 y ahora el 2022. También podemos hacer un análisis de fuentes, las revistas más importantes que han publicado sobre esta enfermedad. Acá tenemos las 10 revistas más importantes. Yo puedo hacer filtros, si quiero las 20, las 5, lo que yo prefiera. Acá tengo para generar esos filtros. También puedo, lo que vimos hace un momento, ¿no? La ley de Bradford, también puedo generar ello, ¿no? Acá tengo básicamente las revistas que han publicado más. Y como vemos, se cumple la ley, ¿no? Porque muy pocas revistas tienen la mayor cantidad de publicaciones y están en la zona 1, ¿no? Son las revistas top, las revistas más importantes sobre este tema. Tenemos el impacto, es decir, no necesariamente la mayor cantidad de publicaciones que se hayan hecho en una revista significan que esa revista tenga la mayor cantidad de citas, ¿no? Ahora, acá sí corroboramos que esta revista de Emerging es la misma que tiene también la mayor cantidad de citas, ¿no? También eso nosotros lo podemos corroborar aquí, ¿no? Emerging. Y en el impacto también vemos que es la que más impacto tiene a través de las publicaciones que hace sobre esta enfermedad. Luego podemos analizar autores.
autores más relevantes. Acá está Damon, que lo vimos también en Scopus, es el que más publicaciones tiene sobre esta enfermedad. Damon es una dama y pertenece al ejército de Estados Unidos, ¿no? Entonces, miren cómo saltan estos datos a través de este software. Acá está la producción de los autores a través de los años. Acá podemos ver cómo esta autora Damon, como ha publicado desde el año 2002, que fue su primera publicación. En el año 2004 tuvo 4 publicaciones, el 2005 tuvo 5 y así, ¿no? Mira cómo ha generado sus publicaciones hasta el año 2002, que ya tiene una publicación. Podríamos decir que ella es la más experta sobre este tema a nivel mundial, ¿no? Mira la cantidad de publicaciones que tiene y la relevancia, el impacto también que han tenido estas publicaciones, ¿no? También podemos ver la ley del Oscar, de la que hablamos hace un momento, sobre los autores. Pocos autores producen la mayor cantidad de producción científica sobre un tema. Y también podemos ver el impacto de los autores, ¿no? Acá también Damon también aparece con el índice H más alto, es decir, que no solo publica bastante, sino que también sus publicaciones impactan, son citadas y por ello generan un índice H, un índice G elevado para este autor. También podemos ver las afiliaciones, es decir, quiénes son los que están detrás de estos investigadores, ¿no? Cuáles son las instituciones que apuestan para que sus investigadores precisamente generen estudios sobre esta enfermedad. Y lo mismo, ¿no? También podemos ver las afiliaciones a través del tiempo, cómo han ido evolucionando. Acá, por ejemplo, vemos que esta misma institución es la que más investigaciones ha hecho sobre viruela del mono al paso de los años, ¿no? Siempre se mantiene primera. Ya vemos desde el año 64, ya estamos en 2013, y se sigue manteniendo, ¿no? Allí. Solamente el año 64 hubo otra institución que estuvo también empatando. Luego tenemos los países, podemos ver cómo los países producen, cuáles son los países top, los que producen más, ¿no? Acá tenemos Estados Unidos, por ejemplo, Reino Unido, Alemania, Nigeria, España, son los 5 primeros, los que más han producido artículos o publicaciones científicas sobre esta enfermedad. También podemos ver una línea de tiempo, cómo ha variado esto a través de los años. Podemos ver documentos, ¿no? También los documentos que más citas han recibido. Tenemos este de Ritz, ¿no? Ojo, miren, no está Damon, sino Ritz del año 2004. Tiene 415 citas, es el documento más citado, ¿no? Podemos ver las palabras que se repiten más también en los títulos, por ejemplo. Podemos hacer nubes de palabras como las que vemos aquí y nosotros podemos escoger incluso cuántas palabras queremos que aparezcan, si van a ser solo una palabra, si van a ser bigramas o 2 palabras o trigramas como el que estamos mostrando aquí, 3 palabras unidas, ¿no? Simplemente nosotros escogemos y generamos automáticamente la búsqueda. Bueno, acá por el tiempo que ha estado suspendido ya no nos permite hacer el análisis, ¿no? Pero esto nos queda grabado. Tenemos los árboles también. Esto también nos genera Scopus, árboles muy parecidos. Tenemos palabras, como las palabras han ido evolucionando a través de los años, lo cual se podría también representar por trend topics, ¿no? Las palabras que han hecho tendencia a través de los años sobre esta enfermedad, los trend topics. También podemos ver un análisis de clusters, también podemos ver, bueno, estos son los famosos mapas de redes, ¿no? Que acá están bastante condensados, por eso no se aprecian bien. Podemos ver las redes de concurrencia, los mapas temáticos. Estos mapas nos permiten ver cómo está evolucionando, cómo va evolucionando los temas referidos a esta enfermedad, ¿no? Cuáles van a ser los temas que van a tener mayor impacto en el futuro, cuáles son los que ya están trillados y cuáles son los temas que en la actualidad permiten de repente una mayor difusión de esta enfermedad, ¿no?
Lo mismo la evolución temática, podemos hacer análisis factoriales también, estructuras sociales, en la que nosotros podemos ver los mapas de colaboración mundial, cómo colaboran a nivel mundial también los autores. Todo esto, miren, lo hemos hecho, bueno, en 20 minutos, pero todo esto prácticamente nos ofrece este software. Aquí solo hemos visto rápidamente lo que podría trabajarse en este software, pero nosotros podemos obviamente profundizar, estudiar cada una de estas herramientas o de estos indicadores que nos puede permitir generar este software. Acá, por ejemplo, en el mapa de colaboración, mire, Estados Unidos y Congo son los dos países que han colaborado más. Obviamente porque en África Central es donde esta enfermedad surgió, ¿no? Entonces, fíjate cómo Estados Unidos y Congo son los países que colaboran más. Y acá, para cerrar, tenemos el mapa de colaboración mundial, ¿no? Cuando esas líneas se condensan más, significa que hay mayor colaboración entre esos países, ¿no? En el caso de Perú, por ahí hay algunas colaboraciones con, parece Colombia, ¿no? Pero no encontramos más. Entonces, como tú ves, la bibliometría es una disciplina que te puede generar mucha información, mucha data importante, relevante, para que nosotros podamos tomar decisiones. E incluso, si vas a hacer una investigación científica, puedes pues también empaparte de una forma bastante rápida y conocer, ¿no?, quién es el autor más importante en la tesis o en el trabajo que estás haciendo, quién es probablemente la revista que trasciende más sobre ese tema, el país que ha publicado más, la universidad o la institución científica que afilia a la mayor cantidad de autores y también de artículos sobre ese tema. Entonces puedes hacer un vistazo rápido que te va a ayudar pues a hacer realmente estados del arte o marcos teóricos importantes, con sustento y sobre todo con datos comprobados, con información estadística real. Ahora, si ya para despedirnos, si nosotros queremos ver el futuro de la bibliometría, probablemente todo lo que hemos revisado aquí va a cambiar un poquito, porque ya no se va a trabajar tanto con factores de impacto que muchas veces no evidencian en su totalidad la producción científica y cómo impacta esa producción científica, sino que se va a trabajar ahora más con los Altmetrics, que básicamente no solo evalúan las bases de datos científicas, sino incluso pueden evaluar redes sociales como el Twitter o como el Facebook, en donde también se pueden compartir artículos científicos y probablemente van a tener mayor difusión o impacto que en una revista científica. Así que esta es el futuro de la bibliometría, el desarrollo de Altmetrics, que básicamente también van a ayudar a obtener datos más veraces aún de los que podemos obtener con la bibliometría en la actualidad. Así que espero que este video te haya gustado, espero que te haya despertado interés por la bibliometría y que la consideres como algo práctico, algo útil para cuando realices tus investigaciones científicas. Muchas gracias por tu atención y será hasta otra oportunidad.